Venga, A dale. ver, vamos a admitir todo el mundo. Ah, está Silvia también. Ah, Hola, 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 ¿cómo ¿cómo andan? estás? Buen día. hola, ¿cómo están? Buen un día. placer. ¿Qué tal? Igualmente, ¿cómo estás, Elena? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotras? Muy bien. Bien, Ahí se está uniendo muy bien, por Amanda y suerte. está Silvia. Ah, Tenemos hay otra. bueno, ayer Victoria avisó que a lo mejor ¿Qué tal? no podía, así que bueno. Hola Bueno, Hola, Silvia, suerte Hola, ¿qué igualmente. tal, Elena? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? encantada. Muy Igualmente, bien. un gusto, es un gusto. Hola. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Hola Silvia, Y Silvia, buen día. Entonces, hola, ¿qué Buen tal? ¿Cómo día, están? ¿cómo estás? Leticia, Ana, ¿cómo ¿Cómo andan? estás, Silvia? ¿Bien? Bien, muy Me ve bien. mejor ahí porque cambié el Igualmente. internet, o sea, cambié sí, yo te veo el bien. wifi, pero porque me estaba con el Este, del cuarto. ¿Cómo es? Se Vamos ve a muy esperar bien, tenéis buena calidad. que entre Amanda y, y bueno, este, te presento un poquito las personas que Vale, están sí. por acá. Silvia Bunim es la actual directora del Liceo Logosófico. Después Ana Castañeto, que es profesora de idioma español. Leticia Veiga es profesora de literatura. Y Amanda, que se está uniendo, es la ex directora, es maestra jubilada de educación primaria, y bueno, y fue mi magíster en educación y fue nuestra directora durante mucho tiempo. Ahora tenemos a Silvia desde hace un par de años y bueno, la idea es intercambiar un poquito contigo sobre estos temas y que bueno, que tú nos preguntes las cosas que quieras saber en la medida que nosotros podamos aportarte algún elemento de lo que tiene que ver con el Río de la Plata y particularmente con el Uruguay, porque viste que como hemos hablado alguna vez, no es igual en Montevideo que en Buenos Aires. Hay muchos términos que son particulares. Amanda, ¿cómo está? Buen día. Una ¿Qué macana, tal? pibe, me mataste para chamullar, no encontraba la conexión. La conexión. Me ¿Cómo encanta. están? Elena, Elena, ¿hace mucho calor allá? Sí, hace, sí. Ay, acá Ah, todavía no tanto. No, acá claro, estamos aquí está recién, empezando a irse ya el calor, Claro. claro. pero todavía queda un poquito. Pero allá Venimos de empieza ahora, remera, de ¿no? manga corta y nos das un poco de envidia. ¿Querés que te digamos así? Pues. Yo también me A puse ver, manga también. corta, ¿eh? Ah, Sí, tenés razón. exacto. O sea, Bueno, sí. sinceramente tengo un poquito de frío, ¿eh? Ah, Estamos bueno. todos con un poquito de frío. Estamos Sí. en el cambio de estación y eso hay que acomodarse. Así que bueno, no sé si a los efectos de la grabación tú querés abrir Elena y empezar o lo seguimos así como venimos, eso Más natural, como a exacto, ti más te natural, sí, parezca. sí. Bueno, A ver, si en este, realidad sois todas, y tú, Rubén, sí. expertos en lunfardo. Yo en realidad no tengo ni idea. Yo solamente quiero aprender. No, Eh, expertos no, no somos, No, somos acá usuarios lo que tenés. pasa. A usuarios, exacto. yo, Usuarios. Usuarios del lunfardo, pero expertos no. Al menos, no sé, Amanda, vos capaz que te vi ahí muy experta. Bueno, Parece que se preparó bastante, no me quiero tirar a Amanda. más, pero Una tras de una, de Pero estaría postalina, bien lo mío de postalina. de postal. Hay que sí. estaría bien que hablara revolverse. solamente con lunfardo. Ah, no, imposible. En realidad nosotros, en mi caso, yo no soy docente de español. Silvia es docente de biología. Yo soy docente de música, soy músico. Y por la música, y sobre todo a través de lo que hablamos del tango, por ejemplo, que yo canto tangos y eso, tengo un contacto y tuve desde mi niñez porque mi papá escuchaba programas de radio acá donde, por ejemplo, escuchaba a Tangos a Media Luz, que era un programa se emitía, creo que se sigue emitiendo por una radio de AM que pasaba todos tangos, y después la radio Clarín, que era una radio que pasaba a Carlos Gardel todo el día. Yo vivo en el barrio del Hipódromo, donde Gardel se movió mucho, porque está por el turf, ¿no?
lo que se está el tango de Leguizamo Solo, por ejemplo, digo, que habla en específico, digo, estaban muy vinculados a la jerga turfística. Entonces, conviví con ese ambiente y ese entorno, y bueno, ya sabes, a su vez también con la música y lo que tiene que ver con el tango, utiliza mucho el lunfardo y en el momento que se genera todas estas expresiones son Vale, muy entonces, esta es relacionadas. una pregunta. Sí. El lunfardo se extendió gracias al tango, ¿verdad? Sí, En un uno de comienzo los, sí. uno de los pilares, ¿no? Sí. Pero Vale. no fue el único. Y Vale, de las ¿cuál es más? migraciones también. ¿Cómo? De las migraciones, claro. De las migraciones. Sí. Vale, pero Y al aparte- final las migraciones fueron las que construyeron el lunfardo como tal, ¿no? El Exacto, léxico. como esos préstamos, ¿no? Eso es. Sí. Se le calcula que a fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX es cuando se constituye el lunfardo en la zona por todos los aportes, como tú mencionás en el video ese que tenés sobre el lunfardo, de la migración europea, ¿no? Ujú. Pero también Sobre todo porque... Sí. eso cesa en 1910 más o menos por el tema de la guerra. Entonces eso se cortó la migración de Europa por la Primera Guerra y ahí fue donde se constituyó. Y después, bueno, pasó a formar parte del lenguaje coloquial rioplatense. Si bien, como decía, en Montevideo y en Buenos Aires, porque vamos a centrarnos en lo que son las capitales, ¿no? Porque Argentina es Claro. un país continente y tiene miles de formas de lenguaje coloquial, diferentes por las zonas. Y Uruguay, si bien es más corto en territorio, también tiene alguna diferencia. Pero lo que es las capitales y donde hay mucho intercambio por el Río de la Plata, siempre hubo, fue donde más se desarrolló todo esto, ¿no? Claro, yo también quería decir que a mi papá, que estaba muy vinculado al tango, le gustaba muchísimo, y bueno, y uno de niña, nosotros de niña con mi hermana escuchábamos palabras, y después en la edad adulta nos encontramos diciendo esas palabras que recordábamos y que tenían vinculación con nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, papanata, por decir algo, ¿no? Atorrante, ¿Qué significa? Papanata, como que una persona como que, digamos que no es lúcida, que es más bien una persona, ¿cómo explicarle? Como tonta, algo así, papanata, ¿no? Es un Más papanata, como o un una persona, insulto gracioso, ¿no? como un No, insulto gracioso, ahí para- está. Algo así, Pero ¿y estas palabras que tú usabas cuando eras pequeña, ahora se ven como de hace 20 años o son palabras que todavía se usan? son palabras que todavía se usan, Sí. por ejemplo, No, malandra, una no, persona que de mal vivir. Malandra Claro. también se usa, yo lo veo ahora también, escucho esas palabras también. Se renueva mucho igual, ¿no? Yo como profe de literatura, en tercer año nosotros damos Florencio Sánchez, que construye mucho también, o toma mucho del lunfardo, y del cocoliche también, que el cocoliche sería más la lengua propia de de los italianos que llegan a Argentina y empiezan a mezclar el italiano con el argentino, por decirlo de alguna manera. Y me pasa a veces dando horas de Florencio Sánchez que mis alumnos no entienden muchas palabras, que a mí de repente me suenan un poco más porque cuando yo fui adolescente, a mediados del 2000, había una banda que ya es un poco anterior, que es Buitres, que utiliza mucho el lunfardo, entonces conocía más un poco de algunas palabras. Con mis alumnos tenemos que utilizar elementos externos, ¿no? Como un diccionario que Rubén me regaló uno, o encontrar algunas herramientas para poder acercarnos al idioma, que a veces como que genera un poco de distancia, pero hay algunas palabras que se siguen usando, ¿no? Como guita o mina, pero algunas se fueron perdiendo, sí, o sea, les cuesta un poco entenderlas. Sí, y me parece que también cuando se utilizan es para usarlo en el ámbito coloquial, ¿no? Siempre como más entre nos, o sea, los chiquilines a mí me pasa que a veces hay palabras que no las entienden o yo no entiendo lo que ellos también plantean, ¿no? Porque también eso que la lengua siempre está viva, ¿no? Y va mutando y va cambiando y se van formando. Entonces, hoy escuchaba miraba un video de Oscar Conde
que es un ensayista, un doctor en letras en Buenos Aires, y él decía que en realidad, por ejemplo, si en 5 o 10 años esa palabra empieza a ser usada y adaptada por determinada comunidad, va a pasar a ser lunfardo, ¿no? Porque esa, no es que quedó y se acabó el lunfardo. Claro. Entonces, está buena porque digo, como que se va renovando también, ¿no? Hablaba de la palabra bondi, ¿viste? Bondi, como nosotros le decimos, por ejemplo, ómnibus, y en Argentina le dicen colectivo. Y que también se empezó a usar por el tema de los tranvías, y cuando se dejó el tranvía, volvió en la década del 80 por el ómnibus. O sea, las cosas como van cambiando y se van tomando, cosas que ya parecía que se habían quedado en desuso y sin embargo se afloraron y bueno, y se volvieron a usar. Pero entonces no surgen nuevas palabras, están tomando de las que ya se perdieron. No, y Surgen nuevas también. ¿Y cómo surge? surgen. Porque el lunfardo al final es o sea, es un léxico que viene de otras lenguas. ¿Cómo puede surgir ahora de repente? Y de la misma manera, con anglicismos, sobre todo, y Neologismos. también el lenguaje que viene, igual que el lunfardo, desde que sale los estatutos sociales más bajos, ¿no? De las poblaciones sociales más bajas. Pero Me no pasa tanto. mucho, por ejemplo, que ahora está No, pero está así, por ejemplo, el lenguaje más Sí. turro le llaman ahora, que va cambiando un montón, ¿eh? Cuando yo era joven era plancha, que ya no existe más eso, y nosotros también lo empezamos a incorporar, como niedi, no sé, corte, no, son súper extrañas, ¿no? Pero también forman parte del lunfardo. Arre. Pero la re ya se usaba cuando yo era chica. Bueno, pero yo realmente lo empecé a escuchar hace, por ejemplo, 5 años. Yo nunca lo había escuchado. Nosotros lo usábamos. Y a mí me costó bastante entender eso. Les preguntaba, Una ¿qué quiere ironía. decir? ¿Qué significa? Es cuando haces un chiste, suponete, Como que está pero copado, querés marcar ¿no? la Como- ironía y decís, Mm. arre. Ah, o sea, es como que no te ha gustado el chiste, que no No, tiene lo gracia. decís vos mismo. Vos terminás es como una muletilla que vos terminás al final de lo que vos decís, arre. Pero siempre es con un chiste igual, ¿eh? No sé. Sí. La cara. Pero a ver, estoy tratando de pensar una cosa. O Hay Vale, algo porque a mí me lo ponen mucho en los comentarios, me ponen de repente un arre y yo no sé qué significa, lo he buscado y no encuentro nada que pegue con que me lo pongan como comentario. ¿Sabés en qué lo encuentro yo que lo uso un poco más? Cuando decís algo muy en chiste y pones el signo de interrogación entre paréntesis, es más como eso, pero se nota más que es un chiste. Como una ironía. Vale, espera un momento, vamos a hacer una Fantástico. pausa. ¿Qué significa esto de la interrogación con la interrogación? Porque tampoco lo entiendo. ¿Tampoco lo usás? Estoy pensando. Suponete que a mí me gustan mucho las papas fritas, y se sabe un montón, ¿no? Entonces yo, con la gente que estoy hablando, se sabe. Y digo, no, lo que pasa es que a mí no me gustan las papas fritas. Arre. ¿Entendés? Puedo usar el signo de interrogación entre paréntesis, que también indica que estoy haciendo una ironía, o Ah, es otro que se usa más entre los chicos. wow, increíble. A Leticia lo que le gusta mucho es leer libros. Después que te diga la cantidad de libros que leyó No, bueno, pero no tenía verano. Pero en esos libros aparecen mucho los signos de interrogación entre paréntesis, ¿no? No. Es muy de literatura esto, ¿no? Arre. Arre. No, ahora sí. Lo usaste perfecto. Ya, te puedes recibir de Centennial. Vale. Centennial del Río de la Plata. Pero sí, se usa mucho el arre. Vale, y entonces arre es una de estas palabras que ha venido. Pero yo tengo una pregunta, porque en la variedad de aquí de España, por ejemplo, de mi región, también tomamos anglicismos y palabras de otras lenguas, y no es lunfardo, porque el lunfardo no está aquí. Quiero decir, ¿con qué criterio pasa a formar parte del lunfardo y no del lenguaje coloquial que no sea lunfardo? O digamos que ahora el lunfardo es cualquier lenguaje coloquial de la región rioplatense. No, creo que lo que yo entiendo por lunfardo es un vocabulario popular, ¿tá? Vale. Que surgió como de las migraciones, de los bajos estratos sociales, de la parte, tiene que ver con lo carcelario, con la delincuencia, porque viste que el lunfardo, robar,
Entonces, tiene que ver con esa idea. Pero después se empezaron a dar cuenta que no era la única, o sea, el mismo origen para todas las palabras, porque estaba catrera, por ejemplo, que es cama, ¿no? Y un montón de otras palabras que en realidad tenían que ver con la delincuencia. Lo que pasa que también yo estuve averiguando un poco que los primeros diccionarios que empezaron a hablar de este tema, los habían hecho personas que se dedicaban a, por ejemplo, guardias carcelarios o abogados penalistas. Entonces, o sea, para poder entender a los delincuentes, por decirlo de alguna manera, empezaron a armar estos diccionarios, ¿tá? Pero después empezó a surgir otras palabras y que la gente, el común de la gente, lo empezó a usar. Incluso una cosa que me llamaba la atención, eso que decía, no solamente los hombres, ¿no? Lo usaban también las mujeres. Como siempre esa cosa de discriminar también, de que las mujeres no podían, y sin embargo no, digo, todo el mundo, los niños, las mujeres, los hombres. Y claro, a mí me pasa, por ejemplo, que me pasa a veces con los dichos, que yo salto y digo un dicho en la clase, por ejemplo, viste lo que es un dicho, un refrán, y tiene mucho eso de todo lo que tiene que ver con el lunfardo, y no entienden nada, ¿viste? Entonces, claro, les tengo que explicar esas cosas, les tengo que decir, bueno, esto, por aquello, y ahí como que surge un poco más y ampliamos un poco el vocabulario, pero a ellos a veces les cuesta, pero también aprenden y también lo empiezan a usar. Y lo bueno de esto es que empiezan a escuchar y dicen, ah, por eso mi madre dice esto, o por eso mi abuela dice esto. Y ahí como que empiezan a engancharse. Yendo un poquito más a lo que vos preguntabas, ¿no? En el diccionario que me regaló Rubén, que es de José Govelo y Marcelo Oliveri, en un momento habla de esto, de cómo, por qué el lunfardo incorpora nuevas palabras, ¿no? Dice que no se le puede negar al lunfardo la oportunidad de aceptar e incorporarse otros términos igualmente inmigrados, porque tiene que ver con no negarle el derecho a incorporar todo lo que habla el pueblo. Por eso creo que el lunfardo hoy quizá tiene más que ver con lo popular, ¿no? Y cómo hablamos popularmente, más que... Y por eso se le siguen agregando nuevas palabras, y capaz que en el caso de ustedes hay palabras que vienen de otras, o sea, también, ¿no? Palabras apropiadas de alguna manera, pero no constituyen el lunfardo porque ustedes ya no lo tuvieron en el comienzo. Vale. Más por eso, ¿no? Amanda, sí. Pido. Tienes la palabra. Bueno, pido la palabra. Quiero chamullar un poco, si me permiten. Estuve ayer escuchando un programa, estaba conformado ese panel por comunicadores y por actores, pero egresados universitarios. Y en ese programa empecé a registrar, a escribir algunas de las palabras, es decir, que no es de los extractos sociales bajos. Los extractos sociales que tienen un nivel cultural también importante, también incorporaban. Entonces estaba la palabra postalina, hay que revolverse, pibe, macana, chamullo, laburo, mina, guita, trucho, gil, morfar, bondi, cana, viaba. Entonces, y son gente con un nivel cultural. Entonces, no es estricto de las clases bajas ni medias. A veces gente que tiene toda una formación profesional en el lenguaje también la tiene incorporada, ¿no? Como comunicadores también. Claro que me parece que también es como para acercarte al público, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que aquella cosa de que, bueno, que la lengua de los ilustrados, ¿no? Digo que para hablar y referirse como buen hablante, en realidad lo que hace, me parece a mí, es acercar a la comunidad, ¿no? ¿Verdad? Y a las diferencias sociales, pero aparte generacionales también. Que la verdad que para mí es importante. Por eso digo que nosotros utilizamos permanentemente, y aparte tampoco somos conscientes de eso, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, ay, no tengo guita, pero nunca lo voy a pensar, estoy usando el lunfardo, Claro. lo tengo como naturalizado. Por supuesto que con determinadas personas no voy a utilizar guita.
si hablo con la directora, no voy a utilizar, Claro, no tenemos guita para la fiesta. No, no tenemos recursos, no tenemos dinero. Eso va, también depende de la situación comunicativa que uno esté, ¿no? ¿Verdad? claro, Eso también es importante a claro. destacar, digo. Por eso esa cosa de lo popular, de lo coloquial, lo cercano, me parece más por ahí. Ujú. Claro que quizás en este programa están intentando bajar el registro para llegar a más gente. O sea, no Claro. significa que no pertenezca a un registro culto, sino que ellos han bajado el registro precisamente para eso. Yo no sé si lo Sí, bajaron. no Pienso que sé si forma es bajar. parte, no sé si es bajar, Claro. porque yo extraje esas palabras, pero en el contexto general no es un programa bajo. Pero está incorporado ya en su lenguaje, en su forma de comunicarse. Y no filtran, que es lo que, Claro. esto no lo digo, no, está dentro de su lenguaje, ¿no? Es que si empezás en la tertulia, ¿no? Si empezás en un debate, te surgen esas expresiones porque son las expresiones comunes que usamos entre nosotros, ¿no? Creo que incluso implica más un esfuerzo hablar de forma más correcta. Capaz que- Estándar. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo muy incorporada la palabra bondi. No sé, me cuesta Bondi mucho. es autobús. Sí, Ujú. claro, Vale. ómnibus en nuestro caso. A mí me cuesta mucho, o sea, no sé por qué, pero no puedo, nunca digo ómnibus. Y a veces me pasa que lo uso con mis alumnos, ¿no? Como, ay, llegué tarde porque perdí el bondi. Pero después digo, ay, usé una palabra que capaz que no era tan correcta, que tendría que haber usado ómnibus, pero ellos tampoco lo notan, que quizá no era la palabra correcta. O sea, yo ya la uso, igual se la digo también a Silvia. O sea, no es que me doy cuenta, o Amanda en su momento. Ya la uso, la tengo incorporada. Como ellos también tienen algunas palabras incorporadas que de repente a nosotros nos cuestan entender porque ya hay como un cambio generacional importante, pero sí, hay palabras que ya para mí son esa palabra. Sí, por Igual ejemplo, es como que también, sí, perdón, utilizar el tema del lunfardo es como también ser canchero. No sé si entendés lo ¿Estás que es usando? canchero. ¿Viste? Pero canchero, cancherear, como que estás como que en la movida, que estás en, como que te podés como vincular con todo el mundo, como que la cercanía, esa cosa de que cuando más jovial también, porque por ejemplo es una persona de 50 años, habla, me tomo el bondi, en realidad Ujú. nadie es que le llama la atención, pero vos quedás como, ah, el bondi, y como que, ah, sí, el bondi, qué bueno el bondi, ¿no? Pero en realidad yo no uso el bondi, por ejemplo. Yo digo ómnibus. No soy como Leticia. Soy de la vieja, ¿no? Pero si escucha a una persona de 50 años decir, me tomo un bondi y voy para allá, me suena como, ah, qué canchero, qué jovial, no sé, como que está en la onda, ¿viste? Claro. Esa cosa. Pero Ana, acá no hay ninguna persona de 50 años. No, acá somos todas nativas. claro, esa palabra, a mí una de las palabras que me sorprendo que digo es qué macana, ¿no? Ah, sí. Entonces, refiriendo, pero qué macana, en realidad como un contratiempo, algo inesperado, ¿no? Y claro, los alumnos escuchan eso y no comprenden, y sí, qué macana, qué contratiempo, ¿no? O qué macanuda que es. o qué macanuda. Yo le dije a Rubén, ay, no, ella es bárbara, Elena es macanuda. Y nos reímos porque, claro, dijimos, ¿entenderá lo que se va a decir, macanuda? Wow, pero es que ¿Entendés? macanuda existe, me suena, o sea, de decirlo aquí, de una expresión más de los abuelos, pero yo creo que evolucionó, A masa, claro, ¿no? de macanuda, cojonuda, porque suena similar y creo que ya no se usa macanuda, pero sí que es una palabra que he escuchado. Pero hablando de esto, relacionándolo un poco con el uso de vos y usted, Ujú. ¿cómo se está usando ahora el usted? Porque en España, por ejemplo, mi generación no lo usa nunca. Entonces, tampoco sabemos cuándo cambiar de registro y esto va a influir también en que usemos más anglicismos hablando con gente que a lo mejor no lo entiende. Y me imagino que a lo mejor en Argentina está pasando lo mismo y en Uruguay también. Distinto, ¿sabes? En Argentina y en Uruguay es diferente porque yo estuve viendo tu video que hablabas del vos y el tú, y nosotros usamos el tú como un nivel medio.
Tal cual, ¿eh? O sea, yo de repente si quiero hablar con Silvia o con Amanda, y no las trato de usted jamás, nunca las traté de usted a ellas, capaz que uso el tú, pero lo voceo. Tú tenés un tiempo para hablar. Lo que sí igual iba a decir es que generaciones, por ejemplo, a mí Cualquier cosa. me pasa, sí, el tú tenés, Hacemos tú mucha querés, mezcla. hacemos muchas mezclas. Pero sí me pasa, por ejemplo, con los más chicos, depende de los liceos también, ¿no? En el liceo logosófico me tratan de vos, pero después en el público siempre me han tratado a usted. Y llego y siempre soy profesora, usted quiere tal cosa, y me choca un montón a mí, porque no estoy acostumbrada a esa modalidad, pero se ve que hay algunos sectores de la población que todavía lo siguen usando, o que está más arraigado ante figuras o de autoridad o de respeto. Pero a mí me llamó mucho la atención. Y más que sea en el público, me sorprende también eso. Pero siempre, ¿eh? Siempre, siempre. Todos los años me pasa lo mismo. Mira, ¿Y te sientes como muy mayor o es simplemente Sí. una forma de respeto? Vale. Soy mayor y les digo, por favor, no me digan más de usted. Pero me siguen diciendo, no pueden evitarlo. mira, a mí con el usted, yo lo veo de una forma muy natural. Hay personas con las que me sale naturalmente el usted y personas con las que me sale el tú o el vos. Acá la única persona que trato de usted es Amanda, de toda la vida. Y Le pongo siempre- distancia, y le pongo siempre- distancia. No, nada de- pero no por eso, porque para mí siempre fue usted y capaz que en algún momento pasamos el tú al vos de mi parte, porque ella siempre me ha tuteado. A mí me pasa, Sí. por ejemplo, que inclusive con los estudiantes, a veces le digo, ¿y cómo anda fulanito o fulanita? Pero eso es distinto. Sí, Eso es distinto. Pero eso es Sí. distinto. pero Eso es diferente. vamos a decir como una forma cómplice del usted, no una forma de distancia. Pero mucha gente, de repente, inclusive hablaba con un profesor otra vuelta y dice, ¿cómo le decís de usted a fulano que yo lo trato de vos o de tú? Y bueno, pero a mí me sale, ni lo pienso. Hay personas que me sale el usted y otras personas que me sale el vos o el tú. Por la situación, cómo se genera el vínculo, de repente cómo uno va conociendo a esa persona, vinculándose, pero lo veo de una forma totalmente natural, ni siquiera me lo pregunto. Sé que capaz que no es lo más habitual, pero y también lo que dice Leticia, eso del tú, de esa zona media donde uno maneja una formalidad un tanto más elástica y quedas ahí en el medio, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver los ámbitos académicos, nosotros como docentes y como ejemplo que tratás de transmitirle a los estudiantes, justamente a veces uno está más atento a esa parte, porque bueno, de repente a algunos se le escapa alguna expresión muy coloquial de ellos y yo ya les digo allá del fondo, a ver, chiquilines, que no estamos en el estadio, ¿no? Porque viste que cuando van a la cancha de fútbol la gente se expresa mucho, ¿no? Entonces, para hacerlos notar que en determinados ámbitos tienen que moderar eso, pues parte del aprendizaje, digo, de lo que nosotros hacemos hincapié en la formación de la persona, ¿no? Pero lo cierto que, bueno, tú tenés un video de las palabrotas, por ejemplo, digo, a ver, quien dice más, quien dice menos, digo, pero uno lo modera a voluntad, pero eventualmente a veces se te puede escapar una por una circunstancia. La cosa es que no se te escape en el lugar donde no. Es muy respetuoso, aplica. Rubén. Viste que te dijo tú tenés, ¿no? No sé si notas. Claro, viste yo sí que- me doy cuenta. Pero ahí mezcló, ¿viste? Sí, Tú Claro, tenés, tú tú tenés. tienes. claro, Sí, sí, claro. Pero un momento. Pero Sí. vosotros no usáis tú tienes en ningún caso, ¿no? Sí, o sea, si No. vas para Rocha, sí. Ah, en Rocha Ahí sí. está. Si vos te vas para el interior del país, o sea, más para Rocha, toda esa zona, y Maldonado también, se utiliza mucho esta forma, tú tienes. Y el Pero vos cada también. vez se usa, pero se mezcla. Pero en realidad se está usando ahora más por la cantidad de turismo que hay. Por ejemplo, viste, en verano, aparte mucho argentino, mucho porteño, entonces ahí ya dejan mucho el lenguaje, pero en realidad
es la parte donde va quedando algo del tú tienes. Sí. Y no te olvides Pero que nosotros, los rioplatenses, somos voceantes, naturales. claro, Lo Soy que muy pasa es defensora del que, voceo. pero de repente mezclamos porque creemos que haces, tú tenés, pensamos que es más formal, pero en realidad no es más formal, es como una mezcla de todo ahí, pero vale todo. Y bueno, ya, cuando se enseñan en los tiempos verbales y los pronombres personales, le explicamos, ¿no? Bueno, tenemos en la segunda persona tú, vos y usted. Y ahí le decimos, bueno, mira, tú tienes, vos tenés, y le vemos la acentuación. Claro, Pero claro. después en la marcha, en la vorágine del habla, mezclamos todo, yo mezclo todo, yo les digo, sí, vos tenés, o tú tenés, pero es para como que hacer como ese intermedio, no, no tan formal, pero sí formal, la mezcla. Sí. fíjate que nosotros somos un país limítrofe, por un lado, con Brasil, que se habla en portugués, y con Argentina, que es muy parecido a lo nuestro, digo. El lenguaje del Río de la Plata, si bien tiene alguna diferencia, tiene muchas zonas comunes y palabras comunes, porque aparte, ahora con la pandemia se ha viajado menos, pero digo, eventualmente hasta por trabajo la gente cruza el charco de un lado al otro y hay un intercambio permanente de comunicación, y aparte a través de los programas de televisión, por ejemplo, porque acá se consume mucha televisión argentina, hay muchos programas argentinos. Creo que más de parte nuestra consumimos más producto argentino de audiovisual que ellos productos uruguayos. Porque también como es un país más grande, produce mucho más. Estamos Claro. hablando de un país de 45 millones contra un país de 3,5. Entonces, también hay una explicación para eso. Pero tenemos esa situación, vamos a decir, geográfica que también tiene su influencia. También en la frontera con Brasil muchos hablan el portuñol, esa mezcla del español y el portugués, que nos permite comunicarnos y entender, aunque uno no hable, vas allá y de repente con un poco de portuñol te entienden perfectamente, pero no estás hablando en portugués puro, Que salvo ahora que se A llama portugués de veces se Uruguay. entiende. portugués de Uruguay. Sí. Por eso, a veces se entiende, a veces no se entiende. ¿No? Y si Está hablas con alguien difícil de allá directamente, no sé, con un Si baiano. hablas con Río de Janeiro, es dificilísimo comprender a la gente de Río, hablan muy rápido, son los que más nos cuesta entender, los que están más para Río Grande do Sul, Florianópolis, ahí esos ya son más Claro. fáciles de acceder. Yo había Pausado. pedido, un Sí. momentito, voy un poquito para atrás, respecto a la usted, yo soy maestra también, entonces algo que yo veía que en las familias, a veces la clase media y un poco más bajo, el docente tiene una jerarquía y ¿cómo le vas a decir tú o che a la maestra? A mí me pasaba, usted maestra, le inculcaban al hijo, es decir, el docente tenía una jerarquía y tal vez después eso se fue perdiendo o no por nosotros, o tal vez también por nosotros, que no estamos de repente en ese estatus que yo hace 30 años atrás veía, por ejemplo, en las familias, ¿no? Y les digo más, 10 años atrás también en las familias de escuelas públicas, el maestro era de usted, ¿no? No era el tuteo lo que predominaba. No me pasaba lo mismo en la escuela logosófica, ¿verdad? Y no creo que no pasa por una falta de respeto, no es falta de respeto, Buenísimo. no es falta Totalmente. de respeto, No. pero es un enfoque y una mirada diferente de las mismas familias que nos respetan, pero bueno, nos tutean, ¿verdad? Algún padre de la escuela logosófica me despertaba usted, si no, era también el tuteo o el voceo, ¿no? Pero es particular en lo público, es particular eso y coincido, ¿no? En el predominar el usted al tú o al vos. Yo Amanda, cuando hablas de eso, yo siempre les digo a los chiquilines que la diferencia de registro no tiene nada que ver con el respeto. Claro. Eso es fundamental, lo primero que les digo, porque les digo, yo los puedo tratar a ustedes de vos, pero nunca se me va a ocurrir faltarles al respeto. Y si yo tengo una entrevista con un padre y me habla de vos, tampoco. O sea, no es que estamos como por encima, ¿no? Yo digo, ahí en ese sentido los chiquines entienden clarísimo, Claro. y por eso creo que cada vez más utilizan el vos, porque no ven como tener que esa diferenciación. Me parece que también es un tema de
de generación desde el punto de vista político también, ¿no? Anteriormente dictadura también, el profesor Gusted, también tiene que ver eso, ¿no? Me parece que ahora como esa cosa de democracia, ¿no? Digo, bueno, de que cada uno se llame, que no tiene el mismo plan, al mismo plano, el mismo nivel, eso creo que también tiene que ver con pues, se representa en el lenguaje. Entonces, Ana, ¿a ti te parece bien que poco a poco se vaya perdiendo esa figura de usted como figura de respeto y que todos nos vayamos tratando? Es como el tema del vosotros, ¿viste? El vosotros es lo mismo, digo, no es que no se use o no es que no exista, se da, pero después en la marcha, en el día a día, no se utiliza solamente en ámbitos muy formales, en una carta, se les explica a los estudiantes, pero nosotros nos decimos vosotros, normalmente no lo utilizamos. Sin embargo, no quiere decir que no nos amparemos en el respeto, en lo formal. Vale, un momento. Sí. Pero entonces el vosotros allí es mucho más formal que ustedes. Sí, claro. Sí. Ah, wow, vale. Sí. En España vosotros es súper coloquial. Exacto, es como la segunda, Claro. sí, totalmente coloquial. Sí, pero nosotros sí, es recontra formal, es como, wow. A ver, en realidad suena, ¿no? Como de la Edad Media, yo lo puedo entender. Exacto. Para mí no, porque lo uso, pero... No sé cómo lo usan con fluidez, sobre todo al os miráis, os, me parece re Es que yo no puedo usar ustedes y saben, y es que no puedo, me parece súper formal, es demasiado. Claro, para nosotros Al revés. es todo lo opuesto. Claro, A mí parece me cuesta horrible también, yo no podría decir vosotros. Tampoco. pero lo aprendéis en la escuela, lo enseñáis, pero luego nadie lo usa nada más que en textos muy formales. Incluso la conjugación verbal, le explicás al chiquilín, vosotros, y le explicás el verbo, pero en realidad ellos te dicen, pero profe, nosotros no usamos esto. No, mi amor, no usamos ustedes. Y entonces queda bárbaro porque ellos entienden que ustedes aman y ellos aman. Entonces se simplifica el problema. Claro. Sí, tal cual. Porque No, en y realidad además es en los textos que usamos tampoco aparecen, porque usamos mayormente textos que son del Río de la Plata o incluso de América, ¿no? Pero sí, nos cuesta mucho el vosotros. A mí. Entonces, ¿en qué circunstancias se podría escuchar vosotros o leer? En una carta formal, por ejemplo, cuando damos en segundo de español las variaciones diatópicas, diacrónicas, ¿viste? A través del tiempo, ahí le mostrás al chiquirín, bueno, vamos a ver esta carta que fue escrita hace 100 años. Entonces ahí ves, ¿no? Pero en realidad ellos te dicen, ay, profe, qué horrible, no se entiende. Y aparte hay cambios, ¿no? Digo, desde el orden de las palabras, incluso hasta hay omisión de algunos grafemas, ¿viste? Porque no están. Y bueno, les explicás, bueno, vieron que la lengua está viva, la lengua cambia, la lengua muta, obviamente que no hablamos de la misma manera que hace 100 años, entonces ahí los chinos dicen, ay, menos mal, profe, porque la verdad que es horrible esto, y dicen, y ahí como que descartan y dicen, menos mal, que ya pasó eso, como lo ven algo malo, pero existe. Pero tal vez no, si escuchan, por ejemplo, ¿no? Voy a poner algo que es un artista ya que tiene sus años, pero si escuchamos entrevistas de Joan Manuel Serrat o de Arjona y hablan de vosotros, para nosotros lo tomamos con total naturalidad por el origen de donde viene la expresión, ¿verdad? Pero nosotros no. Pero nosotros no. ¿Vosotros claro, cómo estáis? Pues no decimos, claro. O sea, yo ahora que estoy hablando con vosotros, para vosotras nos llama la atención. Vale. O sea, entendemos que no es... Entendemos perfecto. Tratando con respeto, además. Incluso ahora que hay como un boom muy grande con las series españolas, también lo tienen claro, o sea, eso no pasa nada. Pero sí, no, nosotros no lo usamos. Pero a mí me rechina, ¿sabes? Cuando ves una... Por ejemplo, las series españolas, cuando escucho tanto vosotros, como que medio que me taladra un poco ¿no? Digo, no, me suena como muy redundante a mí, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Yo creo igual, yo como te decía antes, yo soy re defensora del vosotros, no, me salió un... Soy re defensora del voceo.
Y nos cuesta mucho, por ejemplo, esto lo hablamos un montón con mis estudiantes, que en el autocorrector del celular no nos aparecen. O sea, yo pongo vos pedís y ya me lo cambia a pides. Y a mí me molesta un montón. Yo quiero que aparezca ya la variante rioplatense del habla en las computadoras, en los celulares, porque claro, de alguna manera también es como imponer algo cuando vos ya lo tenés sumamente arraigado, ¿no? O sea, yo hablo así porque no lo puedo escribir así también. Ya lo hacemos, obviamente, pero siempre nos lo corrige. Es como que hay algo que no está del todo aceptado, ¿viste? Google no te Ahora quiere. ya, de usarlo tanto, mi celular ya no me dice nada, ¿no? No porque lo agregaste a tu diccionario. Claro, pero a veces, no sé, uso una palabra nueva, ya enseguida me la cambia, porque el celular te la cambia, o en la computadora me la pone en rojo. Y me molesta mucho. No, y además que si lo envías así el mensaje, lo envías con falta. Claro, Porque vos, claro. claro, porque eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Si le envías un mensaje a alguien, por ejemplo, le mando a Silvia un mensaje y le pongo, no sé, ahora no me sale nada, pero no le Usás falta pediste, el por tilde a ejemplo. la segunda persona, quedó re pegada, porque la profesora de español envía el verbo mal conjugado con falta de ortografía, y eso es porque viste que eso del SMS mandas y no a veces no chequeas, así que No, por Silvia, si ejemplo, te envío algo así, cuando vos pones, por ejemplo, me pediste tal cosa, te lo cambia a pedisteis. Entonces ya queda totalmente diferente. no me pasa eso, A mí no me me pasa eso. pasa eso. Pedisteis. Pero me parece muy curioso. O sea, no entiendo por qué ocurre esto cuando hay español de y un montón de variedades. No está Y aceptado. precisamente esta variedad es hablada por muchísimas personas. Me parece muy curioso. O sea, que haya un corrector de asturiano, que hay poquísimas personas. A nosotros nos aparece español de México, español de España. Latinoamericano, latino. Claro, lo meten todo en el mismo saco. Claro. Pero en realidad voceamos más, porque también vocean los colombianos, venezolanos. Entonces es como los paraguayos. No, acá también, con la cantidad de migración que tenemos, porque acá en claro. Uruguay no sabés lo que es. Acá vas caminando por la calle y todo el mundo habla en otro, o sea, venezolanos, cubanos, bolivianos, bueno, argentinos obviamente que sí también, pero digo... Eso hace 5 años, 4 o 5 años que tenemos. Antes no escuchábamos, ahora ha habido una migración importante. En los últimos 3 años. Los comercios. Incluso uruguayos, ejemplo, ¿no? Los comercios, cuando vos vas a un lugar, la mayoría son colombianos, venezolanos, cubanos. Por ejemplo, doctores, dentistas. Ahora le estoy poniendo los brackets a mi hija y en el lugar donde voy son todos venezolanos. Pero se adaptan rápido, llama la ¿no? atención. Se adaptan rápido a nuestra manera. Somos un poco, ponemos demasiado, me parece, nuestra forma de hablar. ¿Cambian su forma de hablar? ¿Usan vos? Usan un poquito, o sea, a mí me pasa. Wow. Pero usan, ahora están usando. En mi barrio está lleno de cubanos y de puertorriqueños. Y no sé, yo voy al súper o al almacén, pido algo y lo pido así, pero quiero, no sé, algo muy en uruguayo, y como que quedan ahí calculando, y después ya vuelvo a la próxima y ya me lo dicen de esa manera, como que van aprendiendo y absorbiendo muy rápido la manera de hablar. Y con el vos también, pero es que a mí me cuesta mucho que me hablen de tú. En mi propio país, ¿no? O sea, pero queda raro capaz lo que estoy diciendo, pero quiero decir, estoy tan acostumbrada a usar el vos, capaz que si estoy en otro contexto, no lo siento. Pero sí cuando estoy acá y estoy hablando con gente y de repente viene alguien y me habla de tú, para mí es como extraño. Igual es distinto también, porque hablan mucho más rápido que nosotros. Sale tan rápido toda esa información. Sí, yo eso no entiendo. A mí no me da para, te juro, que digerir rápidamente. Tienen un tono y una forma que es muy rápida. La verdad que tienen una habilidad bastante... ¿Pero quién en particular? Los venezolanos, ellos hablan y te dijeron un montón de cosas y vos te quedaste en la primera palabra. Pero no así el cubano.
El cubano No, tiene, porque el cubano tiene esa onda que es más. tenemos, no sé si sigue Ernesto, Ernesto sigue. Ernesto. Sí, Ernesto Sánchez. Sí, sí. Ernesto y la familia de Ernesto, ustedes vieron que atildados son en la expresión. No pasa lo mismo con el venezolano, que también son bastante. Y los que sí son más difíciles en el lenguaje son los dominicanos. Ahí sí que van rapidísimo. También el extracto social que ha llegado acá, dominicanos, es más bajo, el extracto social de los dominicanos. No así con los cubanos. En el caso de Ernesto, la mamá es bibliotecóloga, el papá trabaja también en la salud, tiene un nivel cultural determinado. No así pasa con el dominicano, ¿no? Yo siento que nosotros capaz hablamos muy lento, Sí. ¿no? Como en particular, que es nuestra forma también de hablar, que capaz incluso cuando vamos a Buenos Aires llama mucho la atención, porque tienen otra, Chispa. más frenético, ¿no? El ritmo. Sí. Nosotros Para mí sigue siendo muy lento también, ¿eh? Somos ¿Sí? lentos, sí. Sí. Sí, Somos nosotros lentos. hablamos muy... Bueno, es que yo si miro algo español, lo miro con subtítulos también, porque siempre que miro una serie española la tengo que mirar con subtítulos, no sé qué hablan por lo general, pero porque nosotros hablamos muy... Si ves una película uruguaya te morís del aburrimiento seguro, Ay. no, traeme Los aquello. argentinos son bárbaros en ese sentido, por eso nos gusta tanto también, porque son mucho más dinámicos, son mucho más tipo pa, 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 y nosotros somos tana, tana. O sea, la verdad que sí. Somos Tengo la lentos. sensación cuando hablo con algún amigo argentino que es, venga, un poquito más rápido, termina la frase. A mí se me hace muy largo, ¿eh? Sí, Los ¿verdad? argentinos. Sí, los argentinos, sí. Pero yo tengo más contacto con argentinos que con uruguayos. A mí no me parece que estéis hablando ahora muy, muy lento. ¿Verdad? Nosotros capaz que no tenemos como una percepción nuestra distorsionada. Pero O sí, quizás depende de la persona, no lo sé, o del, no sé, del contexto. sí, puede ser. Algo A más mí, relajado. claro. Sí, eso. Pero yo escucho mucha radio argentina y siempre siento que están hablando más rápido que nosotros. Exacto. En las canciones. Por ejemplo. ¿Eh? En las canciones. Claro, que ahora No, todos no, lo quieren. no, los comunicadores son más ágiles. No sé. Bueno, lo que pasa es que eso que decía Rubén, ¿no? Nosotros consumimos tanta televisión argentina que series, televisión, periodismo, el fútbol. Los programas deportivos, digo, sí. los programas deportivos es impresionante, digo. Pero aparte Sabemos más de los comentaristas de Argentina que de Uruguay. cabe aclarar que cuando hablamos de Argentina, muchas veces hablamos de Argentina, pero nos estamos refiriendo a Buenos Aires. Porque Claro. no hablamos de Exacto. Argentina, hablamos de Ajá. Buenos Aires. Y mismo cuando hablan de Uruguay, hablan de Montevideo. Se habla mucho de las capitales porque son los grandes productores de estos insumos. Entonces, capaz que generalizar, decir Argentina es exagerar porque estamos Sí, hablando obvio. específicamente de Buenos Aires. Y Buenos Aires, como una gran capital, tiene un ritmo frenético. Montevideo es más Un barrio. lenta en general. Pero también, ahora que el parque automotor ha subido tanto acá en Montevideo, estamos entrando un poco más en la locura. La ciudad ha cambiado. Pero lo cierto es que en Argentina es una dinámica, primero porque las distancias son muchísimo más largas, entonces la gente tiene apremio de llegar más rápido a su casa. De repente, si salió de un lado de la ciudad y demora 2 horas en llegar al otro lado. Che, tiene que boludo, agilizar. apurate, te dice, apurate, Claro. boludo, ¿qué estás esperando? Esa es una expresión típica Sí, sí. típica de Buenos Claro. Aires. Nosotros no lo usamos. Pero tanto. nosotros, boludo, Se usa, pero impresionante. Pero en el tránsito, lo incorporaron, es tremendo. Sí, pero lo hemos sí, sí. incorporado de ahí. Pero no es un elemento que nosotros hemos generado. Ha sido por contagio de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, sí. no lo uso prácticamente. No, pero los por elección. chiquitines es impresionante. Sí, claro. Yo soy extremadamente joven, lo adolescentes, uso un montón. sí, impresionante. Sí, Es sí. una muletilla, boludo. O sea, termina siendo una muletilla. Pero Termina algo, boludo. Ya en está. los porteños pero yo a ver que tengo mi primo con el que tenemos el dúo musical, lo usa a cada rato, todo el tiempo. Es una muletilla, es así. Es una muletilla. Sí, 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 Pero sí, de verdad eso que sí. Es un embole también se usa mucho. El es embole. un embole. Pero en vole se usa acá ¿Mucho, también. no?
Embole Acá se se usa usa más mucho. acá. Sí, Sí. embole se usa más acá. El Bodrio embole también. es como estar, estoy Pero embolado, bodrio estoy más aburrido, de- estoy. Es un embole, esto es un embole, es un aburrimiento. Es un ¿De dónde sinónimo de viene? Porque, o sea, ¿qué Buena relación tiene pregunta. una bola con...? Un O a lo embole. mejor no tiene nada que ver con bolas, ¿no? Vamos a Para que buscar. lo, Capaz. para que lo busco. Con alguna bola tiene Ah, que o ver. quizás es algún juego, ¿no? Que cuando estabas aburrido tenía bolas y te dedicabas a moverlo, no sé. No sabría decirte, pero que Porque se viste que usa, se está, usa. claro, porque no es lo mismo de estar volado. Claro. ¿Qué significa Viene estar de volado? bola, dice acá, a ver. Y de estar volado, estar en otra. Claro. Claro. Ah, bueno, vale, de volar, ¿no? Sí. Pero Claro, con B, con B. claro, No. por eso, no Con es lo B. mismo. Ah, estar volado es con B. Con V. Ah, No, vale, vale. emboles de bola de. Vale. Coloquial, coloquial argentina, cosa que produce aburrimiento o molestia, la película un embole, coloquial argentina, situación o cosa que resulta molesta o causa problemas. Es un embole vivir tan lejos y además no hay transporte público que llegue hasta allí, pero Acá, Rosso. sí, claro, en España dice poner bolas de madera en las puntas de los cuernos de un toro o una vaquilla Madre mía. para que no pueda herir con ellos. Eso es. Claro. ¿Y vendrá de ahí, tú crees? ¿De los toros? artificio engañoso. No, mira, lo que pasa es que No. dar bola es prestar atención. Ah, Dame bolilla, Claro. dame bola, o dame pelota también. Pero, Ahí está. Pero em no está, claro, que vos lo decís que como está está usado una al revés. preposición, no. Porque, Está como usado al revés. Porque vos podés estar boleado también, ¿no? sí, Es cierto. boleado. Boleado, sí. Entonces debe ser de Boleado, ahí, mareado. Sí. como algo que te. Que te Te aburre. aburre. De aburrimiento, te viene de aburre. aburrimiento. Sí, Es un aburre, embole aburre. como sinónimo Sí. de De aburrimiento. bodrio. Claro, mira, boleado De es hastío. atolondrado, aturdido, me pareció muy bien. Mm. No sé, utiliza esa expresión. Como boleado es aturdido, que te embole, que te deje. Claro. Ahora, Pero no por bola. este tema es muy grosso. Es grosso, Es este cierto. tema es muy grosso. Es re grosso. Exactamente. Es re grosso. Inasible, te diría. A ver si Elena tenía alguna otra pregunta. a ver, sí, ya, tengo varias preguntas. Una la quiero dejar para el final, pero la otra es, ¿cuál es la última palabra que habéis escuchado de lunfardo y que no habéis entendido porque es de otra generación? Yo tengo una. No. Es que no sé si es el lunfardo o es de Cocoliche. Que es conchabarse. La estaba buscando porque para mí es ir a trabajar de empleada doméstica, pero no la encontré, ¿sabes? En el diccionario de lunfardo, Rubén. Conchavarse. Puede no Conchabarse. estar. Está en una obra de Florencio Sánchez. Y siempre con los chiquines estamos como, la buscamos, mirá que llegamos a la idea de que es ir a trabajar de empleada doméstica y vivir en la casa de esa persona. Pero no estamos del todo seguros. O sea, por el contexto sacamos eso, pero nunca, por lo menos yo no lo encontré. Esa fue la que no entendí. Pero me parece muy curioso que signifique eso, porque en España es un verbo. Conchavarse es como unirse, como para conspirar o para un fin en concreto, ¿no? Mirá, no sabía eso tampoco. Pero en América del Sur tiene otro significado. Dice que contratar peones o tomar sirvientes a sueldo. entonces es eso. Wow. En América del Sur. Allí en España, bueno, tiene acceder a unirse a alguien actual. ¿Y También. es lunfardo, Amanda? Dice así, en América del Sur. No sabemos si es lunfardo. Parece que viene del latín. Conchabar. Tipos que se encargan de conchabar. Gente para que cuando salgan se dediquen a la punga y al contrabando. Mira vos. Qué Es en bonito. América del Ese Sur. tiene otro contexto. Ella se iba a conchabar, la protagonista. Sí, No sabemos es lunfardo. Entonces te gusta sí, mucho, ¿no? para lo que Leticia, te saca. gusta mucho. Arre. Bueno, no sé cuál otra. A ver ustedes. Yo no sé, así en términos de lunfardo
Así Que yo haya escuchado últimamente, la verdad, no sé, no me doy cuenta, a ver si hay alguna que... Las ¿No? sabemos todas, las No, sabemos todas. pero... Entendemos Ya me todo. estáis... A O ver, quizás la habéis escuchado, no la habéis entendido y habéis dicho, por ejemplo, cuando en el video tuyo, cuando hablan del escolazo, que se refiere a los juegos Sí. de azar, yo el Ah. término escolazo, por ejemplo, no lo tenía tanto. Para nosotros se usa más el término timba, o sea, jugar por dinero, ¿no? Timba, el que juega, a ver, yo trabajé muchos años en un casino, entonces el timbero, el punto, porque por el punto y banca, está la banca y está el punto, pero generalmente en la jerga de las salas de juego se le dice punto al cliente, ¿no? Al que viene a mirá. jugar. Está incorporado de esa manera. Por el juego punto y banca, específicamente. Mirá, Entonces, no sabía eso. según el ¿Cómo? sitio y todo, hay cosas que son muy específicas de una jerga, de un lugar en específico, por la propia dinámica del lugar, ¿no? O de ese tipo de lugares. Ya. Bueno, yo, hablando con estas chicas con las que hice la colaboración, ellas forzaron muchísimo todo el diálogo, o sea, es súper irreal, buenísimo. pero Claro. y también, bueno, ha habido mucha gente a la que le ha molestado porque han dicho, es que nos pones a los argentinos muy mal. Ellos no sé. dijeron, es medio Ya, exagerado, dijeron. es muy exagerado, claro, pero yo me parece que está hecho a posta y Está es más, luego lo buenísimo. dicen ellas, ¿no? Claro. Para Y poder el usar caso es que hay todas las- much- Claro, Está para posta. poder usar el máximo número posible de palabras del lunfardo, pues se ha tenido que exagerar. Pero había muchas palabras que ya no se usan, ¿verdad? Sí. No me pareció tanto. La cheno, por ejemplo, me dijeron No, también pero- mucho. Sí, pero Eso del besre, No, yo la yo lo uso no. mucho. Sí, no, me no, parece yo no lo uso. increíble el besre. Yo lo uso un montón, pero todo el tiempo, con mis amigos, Sí. ¿no? Obviamente. Y a veces incluso haciendo chistes también, porque es como una manera medio graciosa de hablar, ¿no? Sí. Pero siempre, ¿no? Sí, Voy a para- decir boli, voy a hablar con mi Dorima, que ahí ya lo cambió todo. No, Marido. es Mari. marido. Pero incluso para hablar de Madre los mía. uruguayos, para hablar de los uruguayos es yoruba, ¿no? Claro. Y Claro, son Tagui, incluso a los lunfardos, ¿no? Tagui también, en vez de guita, Tagui. ¿Qué más? No, yo lo uso muchísimo. Yo me hice Pero- una listita de algunos términos del lunfardo. Digo que, a ver, por ejemplo, en el ámbito de la música, ¿no? Que se le dice maestro muchas veces a los docentes músicos, ¿no? A ver. El troesma, ¿no? Maestro troesma. Después, Claro. por ejemplo, gordo, dogor, ¿no? Doctor, el tordo. Bueno, no es el tocdor, es el tordo. tordo. Pero- No, porque no lo uso el tordo, por ejemplo. Bueno, uruguayo que ya lo dijeron, yoruba, ¿no? Cabeza y sabeca, ¿no? El viejo y el jovie, ¿no? Después en cuanto a la plata, ¿no? En Uruguay son pesos, en Argentina también son pesos ahora, ¿no? En el peso, El sope. no tengo un sope, por ejemplo. Claro. Eso sí es muy, muy recurrente. Después, abajo y ajoba, ¿no? Pero eso habla de la gente del 80. Claro, sí. Los uso todo. Pero por ejemplo, panza y zapán. Azapán. Claro. Zapán. Después, pieza y sapie, o sea, pieza, vamos a decir, como la habitación, ese es más capaz que, no sé, de los inicios de todo ese ámbito del conventillo y de esos lugares, esos, vamos a decir, complejos habitacionales donde es como una especie de pensión, ¿no? Con el patio al centro donde todos confluían ahí. Conventillo. Claro, como un Conventillo. conventillo y con baños compartidos que tenías que hacer tu turno para ir y todo. Y vos Pensión. tenías la pieza, claro, una pensión. Ahí, por ejemplo, la sapie, ¿no? Después, bueno, en cuanto a la ropa interior, en el caso Chabomba. de bombacha y chabomba, o calzoncillo y solsillonca. Ahí tenés, por ejemplo. Fueron algunas que me anoté pensando. No, ahora que hablabas de pieza, en Argentina no dicen cuarto, lo que pasa, dicen pieza. Claro, Sí, dicen pieza. pieza. Sí. Nosotros decimos cuarto, Nosotros misma cuarto. habitación, pero ellos habitación o Cuarto, dormitorio. Dormitorio, claro. dormitorio. Pero sí, yo. El mango uso también, ¿no? Con el peso, ¿no? El mango. Un Los mango, mangos, dos sí. mangos. Exacto, sí. Yo dar vuelta a las palabras lo uso demasiado, quizá.
¿Pero lo puedes usar con cualquier palabra o son ya unas palabras fijas? No, Quiero yo decir, Son fijas. en el momento lo Son de fijas, el vuelta. soba. El Sí. soba. Sí, claro. Vale, funciona. Sí, sí. Funciona. El soba Pero sí. a mí me vuela un poco la cabeza. O sea, yo te escucho y diría, ¿de qué está hablando? O sea, me parece que es muy complicado. O lo has escuchado ya muchas veces, o así a priori. Para A mí mí me tiene gusta que ver como que de repente si por ejemplo pienso yo, ¿no? Chiquilines de 13, 14 años empiezan a utilizar determinada palabra y eso se va como repitiendo, Vale. capaz que es entendible en lo general, pero si vos me decís ahora soba, yo te digo ¿qué? Yo te digo. Yo ¿qué? no sé ¿Qué quién, dijiste? también me quiero. Yo Sí. tampoco, ¿entendés? Tampoco. Capaz que Vale. si yo lo veo en un grupo que lo utilizamos entre nosotras, ahí Claro. sí, nosotras, Es perdón. más en el contexto. Sí. Mm. Pero yo, por ejemplo, te digo, entre mis amigos lo uso mucho y lo usamos mucho así para reírnos más que nada, ¿no? Como es una manera graciosa de hablar para mí. A mi novio nunca le digo mi novio, siempre digo mi Dorima. Mi Dorima esto, mi Dorima aquello, pero eso sí ya quedó, ponele. Dorima como Pero marido, Elena, porque... Ya, lo ha dicho antes, sí, sí. Antes me ha sonado a Doraemon. y tampoco, porque en realidad tendría que ser Domari, ¿no? Domari, pero no sé por qué es Dorima. Bueno, en Porque realidad, viste que se No, mezclan sí. se mezclan Funciona las dos, ¿no? sílabas. Ahí va. Sí, sí, yo le digo Dorima. ¿Y qué Pero significa? A mí me llaman mucho colo. Me están Loco. llamando, es que yo... Colorada, Ah, vale, eso es. colorada. Ah, Claro. Sí. Colorada. Pelirroja. Es que no Claro, sabía si pelirroja. era de loca, de No. colonizadora, porque tengo Acá se muchos dice a comentarios los así. pelirrojos se le dice colo. Colo, Vale. sí. El colorado, la colorada. La colorada, seguro. Aparte se dice el colo y la colo. Y la colo. Claro. ¿Viste? Redhead. El artículo le da el género. La colo. Vale, gracias. Me he quedado muchísimo más tranquila ahora. Entre Pero- arre Pelo y con esto. tuco. O pelo con tuco también fue una época, se hablaba, antes Se de colo decía. fue pelo con tuco. Fue otra expresión. Guau. el colo, la Vale. colo, sí, es verdad. Sí, no te estaban diciendo colonizadora, pero viste que es tan polémica la palabra. Bien. Que me lo dicen también, ¿eh? También me lo dicen, tú colonizadora, como si yo hubiera hecho algo. Bueno, entonces, Bueno, la última pregunta. Con todo esto esta es un poco más filosófica, ¿vale? Con toda la migración que hay ahora y todas las influencias de la lengua, ¿creéis que es posible que lleguemos a un punto en el que solo haya una variedad lingüística? No. Yo no. ¿Por qué no? Y creo porque la lengua es la mayor manifestación del ser humano que pueda alcanzar. Entonces me parece como esa cuestión de que está tan viva, ¿no? Y que somos tantos también. ¿Y por qué tenemos que segregarla y decir esto para ellos? No, me parece que es tan amplia y es lo que tiene la riqueza, ¿no? ¿Verdad? Que para mí es maravillosa. Yo disfruto cuando escucho palabras y cuando me pasa con mis años que escucho a mi hija que es adolescente que me dice palabras y digo, opa, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Y voy aprendiendo y voy agregando y voy entendiendo y siento que traigo palabras de cuando yo era chica que las escuchaba como alejadas y ahora las uso para mí. Entonces, eso me gusta. Me parece que es lo más rico. Y hay algo del estar situado también, ¿no? Porque estoy pensando, por ejemplo, tengo una amiga que tiene un hijo de 6 años, 7, que habla una mezcla de todo, ¿no? Porque mira youtubers españoles, mexicanos, entonces a veces habla como medio neutro. Y quedamos a veces escuchándolo y no lo entendemos, pero lo ha perdido en el tiempo, ¿no? O sea, a veces vas a la plaza y están todos hablando un poco neutro, pero después, a medida que van creciendo, el estar situado en determinado territorio te hace como incorporar sí o sí cuestiones del idioma, ¿no? No sé, mi padre, por ejemplo, vive en España y si bien no, o sea, sigue ceseando y voceando, habla como español, o sea, ya se le perdieron incluso referencias que eran para nosotros, a veces un chisme, ¿no? Para mí un chisme es un chimento, para él es una cosa chica, como un objeto de poco valor, no sé, no entendí mucho nunca. Pero siempre, o sea, el estar situado te hace perderte otras cosas por más de que vos sigas consumiendo esa cultura, ¿no? O sea,
por más de que él siga escuchando radio uruguaya o viendo programas uruguayos, Lo que va pasa al es que almacén y va a hablar de otra manera. Tiene que comunicarse para que lo entiendan de esa Claro. otra manera. ahora con la masificación de la comunicación es imposible, o sea, decir no. A mí me pasó con mis hijas chicas del consumismo que tenían con YouTube, que, o sea, ellas me hablaban de pastel, fresa, y yo decía, ¿y esto qué es? Y tal, tuve que empezar a asimilar cosas que realmente no. Y después me di cuenta que si no me metía en ese mundo, me iba a perder un montón de cosas. Y bueno, está, Wow. tuve que empezar a aprender. Que para mí decir fresa era como otro idioma. Frutilla. Plátano, claro, plátano, ¿viste? Yo qué sé, plátano. Nosotros decimos banana. Pero Claro. banana, nosotros como tenemos otro significado, que banana como que sos un bobo, sos un boludo, ¿viste? Claro. Sos un banana. Re banana. Sos pero sos un banana, la verdad que sos un banana, ¿no? Entonces, Con plátano lo era rica como que es la más banana. Te das Ya, cuenta. lo entiendo. Con lo rica que es la banana. Con lo buena Pobre que es la banana, la connotación que le habéis dado. Sí, sí. Vosotras, exactamente. Wow. Pues sabés que yo acá tenía, pensando en ahora lo que decía Ana y todos los adolescentes, términos que esos, la modificación que están haciendo ellos en su generación de términos, cosas por ejemplo que utilizan, el término fachero, que lo mencionás en el video, lo usan mucho, estás re fachero o estás re facha, Facha. ¿viste? Por el tema del aspecto cuando te viniste arreglado, lo que sea, lo usan mucho. Chamullar, nosotros tuvimos un encuentro con una comunicadora acá con chiquilines, que es Cristina Morán. En un momento hicimos que es actriz y fue la primera mujer en la televisión y en la radio, en momentos que estaba Amanda todavía ya en el liceo. Y los chiquilines hablaron de chamullar, pero chamullar lo manejan ellos como algo específico cuando estás buscando ligar con alguien. O sea, Claro. la estás o lo estás chamullando, pero con esa intención. Porque chamullar en realidad, en los orígenes del lunfardo es conversar. Pero el chamullar para ellos significa algo mucho más orientado a eso en específico. Sí, el chamullo es levante. A la oreja, Claro. a la Ahí- oreja. Claro, O sea, sí, te cerquita. lo estás conversando, ¿no? Una cosa así. Después, el término chucu, que yo lo busqué en el diccionario y no lo encontré, te metió tremendo chucu, o sea, como que te está Chuco, mintiendo. ¿no es? Chucu. Yo lo Chuco, escucho. chuco. 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 Yo siempre lo escuché como chucu. Siempre No, lo no, entendí chuco, así. chuco. Pero le estás metiendo como que te están Un chuco, que con- te metió un chuco como una historia que esto es mentira, ¿no? Te está haciendo Claro. Claro. una sanata. O qué trucho, O que trucho, es claro. Trucho. Después el término pintó, que no se refiere a pintar nada. Dice, por ejemplo, No. ¿qué tal tu fin de semana? Pintó ir a la playa con los amigos, pintaron pizzas en tal lado, o pintó ir al fútbol o al cine, o pinta tal cosa para este fin de semana, cosas así, ¿no? Pintó reunirte con Elena. Ahí está, por Claro, ejemplo. Con Elena. Después, otro término que usamos mucho es al palo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí. Estoy al palo, es como estar a Estoy al full, palo. ¿no? Estoy al palo con el estudio, con el trabajo, con lo que sea. Yo me pensaba de dónde podía originarse ese término y yo qué sé, yo tengo vínculo con gente del candombe, ¿no? Entonces, porque no lo vi como término, no sé si en la Argentina también creo que lo usan, pero Sí. me parece que viene más de acá. Sí. Porque ¿qué pasa? Los tamboriles, en las comparsas lugolas hay tres cuerpos en la cuerda de tambores. Entonces se toca con mano y con palo. Entonces se dicen, cuando vienen tocando, que vienen muy intensos tocando, que vienen todo el cuerpo de baile y toda la comparsa desfilando delante, ¿sí? Palo y palo, ¿no? Entonces como que Palo estar y al palo, palo es cuando claro. venís con mucha intensidad. Me imagino que puede Exacto. tener que ver algo con el Puede ser. candombe. Claro, puede ser. Por ejemplo, el palo y palo. Sí, es. Bueno, después el término gilada y todo eso, esa la gilada ni cabida que lo tenés ahí en el video también, que tiene que ver con que Gil es el tonto, ¿no? O sea, o sea, Esto no se tenés que usaba en hacer... España, pero ahora ya es muy antiguo. Claro, El Ahora perejil decimos otra también. peor. claro. Y después me había notado... Con una palabra fea detrás. Y dentro del ambiente del carnaval, como están las comparsas lugolas, por ejemplo, y el tema del candombe, existe también el género de murga. Hay una murga acá que se llama Araca la Cana. Araca quiere decir atrás y la cana es la policía. Entonces, cuando vienen corriendo de atrás, la policía, ¿no? Eso es más viejo, pero también son términos del lunfardo incorporados a
a nombres o a cosas de nuestro cotidiano, ¿no? O sea, eso. Yo lo tomo como modismo. Al palo es un modismo, dice. Acá argentino también. También, sí. Sí, yo lo he escuchado más en Argentina que acá, Sí, pero... estar al palo. Estar al palo. Pero sí, es que son esas cosas, ¿no? Están a veces... Hay mucho no sé, tránsito día y de allá vuelta para tan acá. grande tenemos con Buenos Aires, que es como que a veces yo no sé dónde salen las cosas. Lo que pasa es que también, me parece que también los argentinos en ese sentido son como mucho de que somos nosotros los que, y capaz que ahí me pongo un poco defensora de Uruguay, de Montevideo, ¿no? Esto es Los como la historia de argentinos somos que Gardel. nosotros... Esta es Claro, la historia de Gardel y el dulce de exactamente. leche, ¿no? El Gardel y el dulce de Exacto. leche. Ahí tenés dos ejemplos. ¿De dónde salió? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? El Gardel y el dulce de leche son dos ejemplos clarísimos de... El mate también. Bueno, mate sí, pero también. el mate también se toma en Brasil, o sea que digo... Pero el Gardel y el dulce de leche son como Sí. dos estándares, así sobre ese debate Sí. permanente que hay una orilla a la otra de quién... Es que en realidad hay tanta cercanía, Sí, Claro. porque aparte históricamente que lógicamente que es imposible sí. Es que incluso hablamos de Florencio Sánchez, ¿no? Y Florencio Sánchez escribió la mayor parte de sus obras en Buenos Aires y situadas en Buenos Aires. Entonces, que es uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país, pero también lo ven ellos, como Horacio Quiroga. O sea, también había, desde el punto de vista de creación cultural, nuestros escritores se iban para Buenos Aires porque el mercado editorial era mucho más grande. Entonces, también de allá traían modismos que se ven en nuestra literatura también, ¿no? Entonces es como hay demasiada, hay mucha comunicación entre nosotros. Claro, Entonces a veces claro. hace que vos te pierdas un poco de dónde surgieron las cosas. Sin embargo, hay palabras que son muy nuestras, obvio, ¿no? Eso ni que hablar. Y otras que son muy de ellos. Pero Pero, por ejemplo, en la pronunciación, ¿vosotros sabríais diferenciar a una persona que es de Buenos Aires y otra persona que es de Montevideo? Y Sí, los porteños sí. Sí, se Sin, caracteriza. sin tener en cuenta el vocabulario, solo con Sí, la sí. entonación. o la- Sí. La entonación. La entonación, sí. Sí, sí, Ellos sí, tienen- ¿sabes qué? Ellos tienen mucho el Ellos viste, para mí no viste. tanto nosotros. Sí, para mí ellos no tanto a nosotros, porque a veces me ha pasado estar en otro país y estar hablando con una amiga y que me digan, sos argentina, y yo no, soy uruguaya. Pero que ellos me digan, pero yo enseguida me doy cuenta de que son porteños más que nada, ¿no? Porteños. porteños. Obviamente que ¿Por después qué? cordobeses y todo eso te das cuenta. Pero entre los porteños y nosotros, que capaz que tenemos más parecido, nosotros te hablamos con un cantito distinto y ellos con otro. Ellos como más No, y aparte, italianizados. Como la más como... gente que viaja, cuando viaja te dice, vos sos argentino. Claro. O sea, y el uruguayo lo diferencian. Sí, pero ellos mismos, entonces- digo, como que no se dan mucha cuenta. Pero no, italianizado en el cantito de ellos, ¿no? Como más, viste tal cosa. Lo estoy Viste. recontra exagerando, ¿no? El viste Pero ese- pronunciar más las heces, ¿no? Tienen como algo más toscanito, ahí que es como bien de ellos. Y nosotros es más, vos, ¿viste? No sé, no me sale ahora, pero como otro cantar. Cuando lo querés exagerar, bueno, yo hablo así, obviamente, ¿no? Agregan muchas veces Sí. el Sí, porteño. son- Que a la mí me pronuncian un refina montón. bastante. Nosotros no la pronunciamos También. tanto. Nos las comemos mucho las heces. Vale, o sea, vosotros las coméis más que ellos. Ellos las pronuncian. Pensaba que las pronunciaban de una forma diferente. Pero las pronuncian más. O sea, nosotros decimos Vale, viste, vale. viste, y ellos viste. Claro, el viste se Vamos, nota en el porteño. vamos en lugar de vamos. Nosotros Vamos. vamos arriba de la celeste. Vamos para allá. Y ellos Sí. vamos. A ver, yo sinceramente no sabría. Si me pones... Yo... Es que también me pasa, nos pasa a nosotros con ustedes, ¿no? Que tienen un país Claro. gigante. Nosotros le decimos... No tan grande en realidad. Nuestros alumnos le dicen gallego a todo, que nosotros, bueno, no, paremos. Ya, precisamente gallego sí que tiene un acento bastante reconocible. Claro, pero yo no me doy cuenta, por ejemplo. Claro. El otro día creo que estaba viendo una serie y dije, son de Galicia, pero tuve un momento ahí. Pero porque mi hermano es de Galicia. Pero después no, el resto del país para mí hablan todos igual. O sea, Andalucía es capaz el que más se nota, ¿no? Claro. Los sevillanos, pero No, pero es verdad que si escuchas a alguien del centro norte, para mí ni siquiera... Ah, sí, tampoco para ustedes, ¿mirá? No. Los catalanes sí que se pueden reconocer más. Claro, pero acá vos te vas, no sé, a otro departamento y ya cambió totalmente, y somos un Wow. país así, ¿no?
Sí. O sea, yo que he vivido en todo el país prácticamente, reconozco los acentos de todos los departamentos. ¿Qué te puedo decir yo del gallego? Que me crié con una vecina gallega de un lado de mi casa y otra en el otro. Mis vecinos, una gallega de Vilalonga, imagínate, su esposo también gallego, y después la otra vecina gallega que era de Coruña, la que es, porque es viva todavía, pero su esposo era uruguayo. Entonces yo me crié escuchando sus acentos. Entonces, para mí es natural, y yo qué sé, cuando de repente le decía, le gritaba al hijo, íbamos para la escuela, nos llamaba mi mamá y la mamá de mi amigo, íbamos, y de repente el hijo corría y dice, ¡Enrique! Dice, no corras que te vas a caer y te vas a romper los fusiños. Que son los dientes, ¿no? Entonces, claro, yo... Lo has hecho muy bien, ¿eh? Eso está, claro, La es verdad que estaba tan en el oído mío, que por eso Claro. de repente me resulta natural el poder hacer un acento, porque claro, lo escuché toda la vida desde niño. Claro. No, mi abuelo es gallego y habla gallego, pero cuando cuando voy seguido a Galicia, pero porque mi hermano es de allá y mi padre también, la abuela de mi hermano, que no es mi abuela porque es de otra madre, habla gallego, solamente gallego, no habla español. Y no entiendo lo que dice. Yo no, habla muy rápido. Y Es eso que yo difícil. conozco, si lo leo al gallego, lo entiendo. Sí, Mi abuelo siempre nos enseñó, pero claro, él nos enseñaba más lento. Y ya como que se le va totalmente la moto y no entiendo nada de lo que está diciendo. Pero ahí va, ¿viste? Yo como que le digo, bueno, para un poquito, explícamelo de vuelta. Pero sí, eso es lo único que reconozco así de diferente. Pero nosotros tenemos como también, ya te digo, nuestro país es así, pero hablamos muy distinto. Claro. Wow, chicas, pues. Y Rubén. Muy. A ver, cuando hay mayoría de chicas. Es que, Sí, no ya es que no me he depilado, Elena. Después uno más. Pues de verdad ha sido un placer, ¿eh? Súper interesante. Nos hemos dado una viaba de lunfardo. Ahí tenemos Una otra. viaba. ¿Sabes que tenemos Viaba de lunfardo. ¿Qué es una viaba? Es una Es paliza. una ¿no? paliza. Ah, Una vale. paliza. Paliza. esa villa a mí me ha puesto más? ¿Ah, sí? Mm. Como que Hay lo que entiendo, subtitularlo. claro, lo entiendo, me reconozco la palabra, pero si no te decían ellas qué era, yo no te sabía decir. La reconozco, dice, pero no sé lo que significa. Claro, está ahí, lo escucho. Pero después me cuesta como ponerle el significado. Ya. Así que bueno. Muchas gracias ¿Cómo Muchas la, gracias. ¿Cómo la pasaste, por la Elena? invitación. Muy bien, de verdad. Me la he pasado muy bien. Me lo he pasado, yo uso el masculino. Sí. Nosotros le pasamos muy bien. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Nosotros también, la verdad que preciosa la Muchas gracias. oportunidad. Placer. Sí, Muchas de gracias, verdad. muchas Bueno, la gracias. oportunidad para mí, porque me habéis enseñado aquí todo, ¿eh? Ahora ya puedo hacer un vídeo mucho mejor del lunfardo. No, está muy bueno el video del infarto, ¿eh? Lo voy a usar cuando trabajemos con Florencio Sánchez, seguro. Elena. Que aquí tengo tu libro. Que, Está muy Estás- bueno. Quiero ver ese libro. claro. Ese es el Porque diccionario. Claro, diccionario. es argentino. A mí me lo recomendó Mirta Álvarez, que es una guitarrista de tango argentina, que da historia del tango allá en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Buenos Aires, y me dice que es lo último que hay, y es específico de Buenos Aires. Pero ya te lo voy a mandar en algún lugar Porque cuando también tenga una dirección de incluye- destino. Claro, porque también incluye palabras nuevas, ¿no? O sea, que de Claro, repente- sí, es más actual, porque es un libro bastante reciente, porque había uno Claro. del viejo almacén, que era un poco de lo que había escrito Roberto Goyeneche, que era un cantor de tangos, Sí. con toda su experiencia, y bueno, venía a través de eso, y hay otros diccionarios más viejos, pero esto como más actual, tiene algunos términos. ¿De qué año más es ese? Ah, me tengo que fijar. Del 2015, ¿no? 2013. 2003. 2003. Sí.
Entonces Ujú. tiene algunas. Igual está cambiando todo el tiempo, ¿no? Como decíamos. La dinámica de la lengua tiene eso. Porque incluso esto es parte de la naturaleza de ser adolescente, es buscar también una lengua que los diferencie de la generación adulta de ese momento. Nosotros también, hay palabras que a veces yo voy y las uso y me quedan mirando como, y no fue, Sí. no fue. Que Porque aparte dicen poco, que la cantidad de vocabulario cuando se forma es entre los 12 años y los 25 años. ¿Viste? Entonces ahí en ese lapso es cuando empiezan a formar nuevas palabras y bueno, y ahí surge. Todavía puedo cambiar Está algo bien. entonces. Todavía Claro. podemos. yo cambio todo el tiempo. Pero no, sí, pero es verdad que Pero tú eres igual re siempre- joven, ¿no? Habías dicho. Siempre es joven, pero muy joven. Pero ¿viste? Me pierdo las oportunidades. Igual te voy a decir una cosa, Leticia. Si no me equivoco, la más joven acá es Elena. ¿Ah, sí? Seguramente, ¿Sí? seguramente. ¿Cuántos Engaño. años tienes tú, Leticia? ¿Tengo 18? No, tengo 32. Ah, pues sí, pensaba que éramos más joven, ¿eh? Sí, Yo porque 28. Muy Claro. jovial, muy joviales. Nos conservamos bien acá en Uruguay. ¿Viste que? estoy muy en contacto con la gente joven, entonces sé lo que se habla. Claro, eso es verdad, sí. Pero sí, trato, o sea, en realidad como no crecí. Bien, la juventud. Muy bien. Pero bueno. Bueno, Ay, qué lindo verlas a todas, qué lindo ver a Amanda. un Sí, gusto. yo me emociono muy rápidamente. Gracias. Claro, muy bien. Gracias, muy Elena, bien, por esta la verdad oportunidad. La verdad que la verdad que sí. agradecerte Por la por los oportunidad. videos también. Precioso. Bueno, ha sido Rubén todo esto, ¿eh? O sea, él es No, el que ya ha organizado sabemos, todo. genio. Sí, sí. Pero también, o sea, también de tu disposición, porque la verdad es que los videos son muy buenos, son graciosos, son muy informativos. Muchas gracias. Sos una crack. Sos una Sos crack. una crack, sí, tal La cual. verdad que Sos sí. una crack. ¿Esto Además, se dice empezás a mirar en uno- Uruguay o...? Sí, crack. sí, Nosotros sos somos una crack. Claro, yo uso más crack, pero también se usa crack. Están las dos. Pero sí, empezás a mirar uno, como son cortitos, además como que después querés ver el otro y el otro y el otro, entonces la verdad que son sumamente ¿Estudiás teatro, adictivos. Elena? No. ¿Estudiás teatro, no, no. Elena? No, Me quiero tendrías que apuntar. hacerlo. Ay, Sí, sí, sí. apuntate. Sí, Pues me está Tenés buena que la hacerlo. dinámica con los personajes, con Dorotea. Los, Está vide- bueno. Dorotea ya se ha hecho ahí un hueco, ¿eh? No la saco. los, Madre mía. los videos de Elena fueron mi perdición en semana de turismo, lo que sería Semana Santa. Estaba mirando cosas en YouTube, fue así que empezó la cosa, y veo el video del voceo, creo que fue, y miré uno y después me lo vi, en 2 días creo que me los vi todos. Empecé taca, Y ahí taca, Ru taca, taca, empezó, y empecé empezó a mandarnos a mensajes mandar a todas nosotras. a todas las profes, digo, ahora tengo que compartir, digo. Mirá esto. Me dice, O sea que Rubén, tú eres la clave de mi éxito, ¿no? Tú has ido mandándolo por ahí a todo el mundo. yo di Y de un poquito de repente lo que puedo, subiste. porque lo bueno se comparte. Entonces Está hay que bien. compartir. Pero si de Exacto. repente Yo te lo 10 agradezco. suscripciones Claro que eran sí. él, y desde el influencer que es Rubén. No, pero la verdad, es un muy buen trabajo el que haces Ay, el influencer. Precioso, la verdad. y merece, Muy bueno, divertida. por algo lograste esa cantidad de seguidores y sigue creciendo. Ahora ya es exponencial, porque después que pasás cierta franja va a seguir incrementándose. Y Sí, me parece muy bueno porque ahora que estabas el otro día en el Cultube y todo eso de los youtubers que mueven contenido cultural, está muy bueno porque son divulgadores de cosas Sí. para la gente en general, que no todo el mundo tiene acceso por diferentes situaciones de vida, y me parece que es muy importante y es un medio muy válido para comunicarse con la gente, para hacer llegar cosas que, vamos a decir, es como la democratización del conocimiento, ¿no? De que todo esté al alcance de todo el mundo y todos tengamos la oportunidad de disfrutar de eso, para saber más. Yo creo que es es inherente al ser humano poder Pero crecer, eso- poder saber cada vez más, y eso No, nos hace más sí. felices en definitiva. Pero hay que tener Y cuidado además, también Sí, claro. de sí. no creerse ¿sí? todo. No, claro. No, porque claro, yo puedo contar aquí cualquier cosa y la gente va a No. pensar, ah, ella sabe. Y a lo mejor me lo estoy inventando o no he investigado lo suficiente. No, pero o- se nota la investigación. Pero los guiños de los videos también los vemos. Cuando es Claro, eso sí. que esto no es tan aposta.
No, lo que me gusta además es cómo se vincula con la cultura pop también para poder arraigarlo un poco con los intereses, ¿no? De los chicos de repente, ¿no? Se estaba viendo uno en el que aparecía Nati Peluso y se trabajaba todo de dónde venía su idioma, o sea, su variante del idioma Nati, y eso también como que prende mucho, ¿no? En los chicos, porque de repente nosotros jugábamos ahí con el diccionario de la Real Academia Española y claro, un bodrio, un embole. Como que llevar otras cosas siempre genera otra dinámica la clase. ¿Viste, Elena, cómo nos cuesta despedirnos, no? Los uruguayos son... Ya, sí, pero yo soy igual, ¿eh? Chao, pero otra cosa. Siempre los mejores temas de conversación salen cuando ya te estás despidiendo, ¿verdad? Sí, porque hay que romper el hielo. Como cuando abrimos la puerta y empezamos. Sí. Pero bueno, desde ya, cuando quieras una instancia de diálogo con nosotros, contá con eso. Sí, la verdad es que sí, ha sido muy divertido. Nos reunimos Bueno. y podemos ver otras cosas. Yo tenía un poco de miedo porque, claro, No. me había dicho Rubén algo, yo me estaba imaginando como un directo con un montón de gente, como en Twitch, y yo estaba diciendo, pero, y que yo hablar aquí del lunfardo, digo, pues sí, yo no soy nada de experta del lunfardo, claro, me estaba dando bastante miedo. Y no, ha sido muy relajado, muy bien. No, Venía a no. colonizar. Con el lunfardo, que era ella, y decía, no. Ya, o sea, ¿qué pinto yo hablando del lunfardo en realidad? No, una genia, la pero verdad que bueno. sumamente agradecidos. Pues muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas Un gracias. placer Gracias. conocerte. No, me encantó verlos este sábado. Sí. Fue una linda tertulia, la verdad que me quedo muy La verdad que contento porque disfrutar con personas con las que compartimos. De repente, estas situaciones son mucho más distendidas que en el día a día. Bueno, Amanda, Silvia, las profes, digo, lo tienen claro, que uno está en la dinámica de solucionar cosas y todo, digo, no siempre se da y bueno, me parece importante poder tener esta oportunidad y bueno, agradecerles a todos, a todas. Bueno. Decía, a todas. La envidia me da. Gracias a ti. Así que bueno, muchísimas gracias por acceder y por interesarse. Hasta la próxima. Hasta la Que se dé otra. Dale, Hasta pronto. Chao a todos. Nos Gracias. vemos. Siempre. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. 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 Gracias. Chao. Gracias.